Trabajé durante muchos años en el periodismo y vi cómo desaparecieron los correctores de los diarios. Es decir, los correctores de los diarios hoy solo se dedican a corregir los avisos clasificados. Porque es un lugar clave del periódico, es que si el aviso sale mal lo tienen que repetir. Entonces ahí hay un corrector que verifica que no se equivoquen en la dirección, que no se equivoquen en una letra, que no salga mal el eslogan. O sea, ahí sí. Ahora, si el periodista escribe más con acento, sin acento, si allá lleva acento o no lleva acento, si el sí va acentuado o no va acentuado, no importa nada, digamos, porque eso lo corrige el Word directamente o el programa que maqueta, ¿no? Es decir, la desaparición del corrector también ha transformado la forma de escribir y ha transformado la forma en que se comunican las cosas. Con lo cual, a quienes hacemos libros nos produce un desafío doble. Por un lado, el desafío de qué hacer con el lenguaje en un libro, cómo confrontar las formas y las prácticas de lectura de los lectores, que obviamente están cada vez más influidos por los medios, y cómo resignamos o no resignamos esa escritura de calidad en un libro. Buena parte de nuestra discusión como editores universitarios es discutir si hacemos un libro para que lo lean 4 o 5 profesores especialistas o hacemos un libro para que lo lea un público mucho más amplio, mucho más dinámico, que no necesariamente tiene que estar al tanto de los últimos conocimientos o avances científicos que se producen en el mundo. Entonces, como primera definición de una editorial es esto. ¿Qué lengua estabilizamos? ¿Cómo estabilizamos una lengua universitaria en una lengua que pueda ser comprendida por un público mucho más amplio? Si es que nos interesa el lector. Si no nos interesa el lector, dejemos que esos mamotretos que hacen los profesores universitarios, yo soy uno de esos, o esos bodrios que son las tesis doctorales, que tienen 70 palabras de título, que uno no sabe muy bien a qué se dedica ese trabajo, lo lean 4 o 5 en una biblioteca o lo transformamos en un producto que pueda ser leído y comprendido por un conjunto más amplio, ¿no? Y eso requiere entonces corrección de estilo, un manual de estilo que estabilice esa lengua, requiere de correctores y requiere también de una cosa que nosotros aborrecemos en la editorial, que son los referatos. Esta figura nueva que han aparecido, que son los que dicen lo que se publica y lo que no se publica. Si me aprueba el referato, el libro o el informe está bien y la publicación está bien. Mentira, el referato no sirve para nada, porque lo único que está pensando el referato es si es más o menos coherente la estructura de la investigación. Y yo se lo digo porque soy evaluador de proyectos de investigación, no lo he sido porque ahora no acepto hacerlo por mi trabajo, que me requiere leer otras cosas y no esos bodrios. Requiere, digamos, otra tarea. Quien está leyendo como referato está pensando en otra cosa, no está pensando en un lector. Un editor piensa en un lector y piensa cómo ser amable con ese lector, cómo ahorrarle, por ejemplo, que lea 200 páginas que dicen siempre lo mismo. Allá afuera vi un libro muy interesante que se llama Cómo convertir una tesis en un libro, de Jorge Warley, un profesor amigo de Argentina, de Buenos Aires, que justamente aborda este problema. Una tesis está muy lejos de ser un libro y convertir esa tesis, esa investigación que puede tener una idea muy interesante, en un libro es un proceso, un esfuerzo.
no solo por parte del autor, sino de aquellos mediadores que intervienen. El secreto de cualquier tesis, quien haya hecho una investigación, es, como dice Umberto Eco en Cómo se hace una tesis, no estoy muy citándolo a Eco hoy, pero bueno, es el discurso iterativo, el discurso que repite. ¿Sí? Tengo dos ideas buenas y tengo que llenar 140 páginas con esas dos ideas, por lo tanto lo que hago es repetir a lo largo de las 140 páginas con distintas frases o con distintas estrategias la misma idea. Mi descubrimiento novedoso de la investigación. Bien, digo, eso es una tesis. Hacer un libro es otra cosa. Y por eso ustedes van a ver que lo que pululan son las compilaciones. Claro, porque si tengo una idea buena y la tengo que escribir derechito, con 20 páginas me alcanza. Pero con 20 páginas no hago un libro. Entonces busco el colega que también tiene otra idea más o menos cercana de tema a la mía, y entonces así creemos que armamos un libro. Eso tampoco es un libro. Le podemos dar forma al libro, le podemos dar una ubicación, y de hecho nosotros tenemos muchos libros así, porque esto es un proceso que lleva mucho tiempo, tratar de volver a esa cultura de escribir un libro. Escribir un libro requiere de una idea que se ramifique, que se vuelva arbórea, no de una idea que se meta para adentro como son las investigaciones, ¿no? Como son el trabajo de investigación, digamos, ¿no? Porque no sé qué pasa en Uruguay, pero en Argentina en general la investigación es subsidiaria del trabajo del docente universitario. Es decir, el docente universitario da clases y después en los tiempos libres investiga, con lo cual eso no es una política seria de investigación. Pero también la universidad tiene que publicar. Por supuesto, y los profesores tienen que publicar porque si no, no existen. Yo quería mostrarles en nuestra página, a ver, aunque sea muestro la... Nosotros tenemos una... nuestra página está concebida como un portal, aunque no se va a poder, no vamos a poder verlo, creo yo, no hay conexión. Pero ustedes acá en la solapa de descarga, ahí se ve, ¿no? Hay una entrada que se llama el libro y la edición. Ahí hay una serie de papers que nosotros colgamos. Uno de esos papers se llama Publicar o Perecer, ¿no? Es decir, que explican cuál es la lógica hoy de la universidad de cómo hacer para publicar y mantenerse en el sistema. ¿Cómo mantenerse en el sistema? Bien, esto significa entonces que hay dos lógicas de pensar cómo trabajar desde el mundo editorial. Si usted tiene una novedad, inventó el agujero del mate, o eso cree, vaya a un journal y publique en el journal. Esto es fundamental. En cambio, si usted con el agujero del mate va a desarrollar una cosmovisión filosófica y eso le llevó 10 años para hacerlo, entonces tenemos un libro. La velocidad de un libro no es la velocidad de la exigencia de publicación universitaria. Entonces, no van a encontrar en nuestro catálogo novedades. Sí. Nuestros libros, y por ejemplo acá en esta otra sección que es autogestión, que no se despliega, pero si entraran allí, van a encontrar, por ejemplo, el modelo de contrato que firma un autor con nuestra editorial. Un modelo de preedición, el contrato desde preedición. Y sabe que dice que nos tomamos 24 meses para publicar su libro. Es decir, tenemos hasta 24 meses el compromiso de que vamos a publicar el libro si es que el libro nos interesa previamente. ¿Y cómo se elige el libro para publicar? Por esto, por los lectores. Que también allí, en esa sección de autogestión, sí,
en esa sección de autogestión, está la ficha que llenan los lectores para nuestros manuscritos. Es decir, cuando me llega un manuscrito, nosotros le damos el manuscrito a un lector. ¿Quiénes son los lectores? Bien, lectores. Es decir, a ver, la tía Juana, un libro que hable, la tía Juana por supuesto fue 20 años profesora de matemática. Bueno, a ver, léete este libro, a ver, ¿qué opinas vos de este libro? Lectores que van a la biblioteca, alumnos, ¿sí? Y ustedes no saben lo maravilloso que son esas fichas de lectores. Sí, realmente detectan el bodrio que puede tener ese manuscrito, detectan las potencialidades que ese manuscrito puede tener. Por supuesto que no elegimos a cualquiera, ¿no es cierto? Si yo estoy un poco haciendo una hipérbole acá para significar que en realidad ese lector no es un lector especializado, ni es un doctor de Harvard para analizar el trabajo de un minúsculo profesor de la Universidad de Villa María. No, es un lector que en muchos casos tiene un rango de preparación diferente a quien presenta el manuscrito, pero que tiene práctica, hábito, y si no tiene a lo mejor toda la destreza para conocer sobre el libro el manuscrito, tiene herramientas disponibles para averiguar. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacemos es que nos diga 3 o 4 títulos que hay editados sobre este tema. Que entre a Google, que lo busque, que se fije, que nos diga que si conoce alguno de estos libros, ¿cuánto le parece que podría pagar él por un libro como ese? Sí, ¿cuánto pagaría? Porque digo, esto también es importante, ¿no? Es decir, como nosotros no le cobramos al autor, nuestra estrategia es llegar al autor al lector, y que el lector es el que paga el libro. Pero a ver, ¿cuánto pagarías vos por este libro? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un libro si corregimos todo eso que vos decís que hay que corregir, ¿no? Bueno, y son datos realmente muy interesantes para podernos hacer una idea sobre el trabajo que hay que hacer sobre ese manuscrito.